Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar con Benigno Alarcón. Él es director del Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Y aquí leo que él, Benigno Alarcón, pide definir liderazgo unitario en la oposición. ¿Tú notas que la oposición está dividida? Pues creo que todos lo notamos de alguna manera. Yo creo que es fundamental, pero cuando pedimos un liderazgo unitario, no tiene tanto que ver con coyunturas donde estamos más o menos unidos. Lo que pasa es que una situación como la que nosotros vivimos en Venezuela, donde básicamente hay un grupo que está dando una lucha por un cambio político, no puede llegar muy lejos si no hay un liderazgo bien definido colocado al frente. O sea, esto es como ir a una batalla sin tener un comandante, sin tener un jefe al frente. Aquí hace falta un liderazgo. Una orquesta nunca va a poder funcionar si no ponemos un director al frente de la orquesta, y eso es fundamental. Pero tiene que tener músicos también, ¿no? Sí, y músicos hay. Ya. Y si vemos un poco lo que está sucediendo en el país, yo creo que los músicos son el 80% del país o más, Ajá. que hoy en día piden un cambio, pero los músicos solos, sin una coordinación, sin algo que de alguna manera coordine esa acción colectiva y que la gente sepa qué hacer y hacia dónde ir, no es posible generar un cambio. Llama la atención sobre ese 80% que tú dices. Es que hay un desgano de la gente por el voto, porque los eventos que ocurrieron en julio, la gente no fue a votar. Sí, ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, yo particularmente no creo que haya un desgano por el voto. O sea, yo creo que lo que hay es ninguna credibilidad hacia el Consejo Nacional Electoral y ninguna credibilidad hacia las reglas de juego que se están aplicando. Está bien, pero que cualquier proceso va a estar bajo los mismos parámetros, ¿no? Bueno, depende, porque a ver, yo creo que el gobierno está en una situación actualmente donde no podría ganar ni tan siquiera una elección en una junta de condominio. Esa es la realidad. Y hay que ver que ganar una elección en una junta de condominio es muy fácil porque nadie quiere estar al frente de una junta de condominio. Pero la realidad es que el gobierno, sabiendo esto, evita hacer elecciones. Y lo que nosotros tuvimos, por ejemplo, en mayo pasado, no fue una elección. Fue básicamente un simulacro electoral para decir que alguien había ganado una elección y ponerlo al frente. El gobierno ha evitado desde el 2015 básicamente ir a elecciones, y por eso básicamente ha convocado de manera intempestiva a una elección de gobernadores cuando nadie estaba preparado para ella. Acto seguido convoca una elección de alcaldes cuando nadie estaba preparado para ella, y después se va a una elección presidencial cuando tampoco nadie estaba preparado para ella, y con unas reglas donde todo el mundo está claro en que no estamos en una elección. ¿Eso qué trajo como consecuencia? Trajo como consecuencia que buena parte de la comunidad internacional democrática, evidentemente la no democrática siempre va a decir que esto fue una elección porque su naturaleza es la misma, pero la comunidad internacional que es democrática desconoció ese proceso electoral. Y el país que es democrático desconoció ese proceso electoral. Entonces nosotros lo que podríamos decir es que nosotros tenemos a un señor Maduro que en el mejor de los casos está ejerciendo la presidencia de la República hasta enero del 2019. Pero a partir de enero del 2019 entramos en un enorme vacío, por decirlo así, porque la elección del 20 de mayo no ha sido reconocida ni por la comunidad internacional ni por la mayoría de la comunidad nacional, y por lo tanto debería estarse produciendo una elección para poder llenar ese vacío, pero una elección real, una elección democrática. ¿Y tú piensas que con el CNE no puedes tener una elección real? ¿Qué te hace pensar que las próximas elecciones sean reales? Bueno, a ver, yo creo que el gobierno no tiene ninguna intención de que haya una elección ni este año, ni el año próximo, ni en ningún momento. Y creo que si en el país ocurre una elección, no es porque el gobierno permite o quiera que haya una elección, sino porque las condiciones del país le imponen la necesidad de tener que aceptar una elección. Estos procesos han sucedido en otros países, doctor Croix. Nosotros hemos visto buena parte de Europa del Este, por poner un caso, quizás los más conocidos,
donde muchos de estos gobiernos que terminaban siendo autoritarios eran los herederos de la Unión Soviética, eran los herederos de todo lo que era la Unión Soviética en aquel momento. Cuando se dieron cuenta que estaban básicamente en medio de una ola de democratización, donde ellos si no se adaptaban se los llevaba la ola por el medio, terminaron de alguna manera permitiendo hacer elecciones. Algunos las manejaron con, digamos que con reglas parecidas a las que Venezuela lo ha hecho últimamente, y lograron mantenerse en el poder, como es el caso de Bielorrusia, como es el caso de Lukashenko en Bielorrusia, y otros fueron desplazados del poder, aunque eran regímenes autoritarios crueles y muy poderosos, como fue el caso, por ejemplo, de Slobodan Milosevic en Serbia, que después fue juzgado por la Corte Internacional Penal por crímenes de lesa humanidad, por todo aquello que se llamó el tema de los Balcanes, ¿no? El genocidio que se produjo en los Balcanes. Entonces, lo que es importante aquí comprender es que si nosotros tenemos una elección en Venezuela, no es porque el gobierno le da la bienvenida a esa elección y porque permite que esa elección se haga con todas las reglas y todas las condiciones. La habrá si las condiciones distintas a la voluntad del gobierno le imponen al gobierno una nueva elección. Ahora, la oposición, tú la notas preparada para enfrentar una elección. Lamentablemente no. Lamentablemente no. Yo creo que la oposición, primero, sin una unidad sólida, que hoy no la tiene, no puede ir a ese proceso electoral, y sin un liderazgo unitario no puede ir a ese proceso electoral. Ahora, si usted me pregunta a mí, bueno, ¿y cómo se escoge ese liderazgo unitario? Porque alguien podría decir, bueno, pero si no han logrado ponerse de acuerdo para algunas cosas, ¿cómo van a lograr ponerse de acuerdo para otras? Bueno, me lo vas a decir en la próxima parte. Ok, con gusto. Estás viendo Diálogo con... Bueno, conversando con Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la UCAP. Estamos hablando de la oposición. Adelante, profesor. Bueno, una de las cosas que decíamos es que es necesario colocar un director al frente de esta orquesta, ¿no? Y una orquesta que está conformada por la mayoría del país. Y básicamente esos liderazgos, como decíamos hace un momento, pueden surgir de distintas formas. Una manera es que surjan de las circunstancias, que los eventos de alguna manera terminen colocando a alguien al frente de este proceso de liderar un cambio político. Y otra manera es que generemos los mecanismos para poder escoger ese liderazgo. Yo creo que hoy en día, justamente por toda la situación de desconfianza y de división que hay dentro de la oposición, que también al mismo tiempo divide a los venezolanos y divide a la gente, hay que enseriarse en este tema, hay que empezar a hacer las cosas de manera mucho más seria. Y allí una propuesta que nosotros hemos venido colocando sobre la mesa es que hay que escoger un liderazgo unitario. Y yo creo que no hay nadie mejor para escoger ese liderazgo unitario que la misma gente. Yo creo que hablar de que se decida este liderazgo en un conciliábulo entre partidos que la gente de alguna manera tiene desconfianza o que por lo menos no siente que estén listos para llevar esto adelante, no va a funcionar. Y creo que la mejor manera es que la gente, en un proceso bien organizado por la misma sociedad civil, de alguna manera eche adelante un proceso de elección de este liderazgo. Algunos críticos podrían decir, bueno, pero ¿para qué escoger un candidato si no sabemos cuándo va a haber elecciones? El problema es que lo mismo nos sucedió en el pasado. No teníamos un candidato y hubo elecciones cuando menos la esperábamos y no estábamos preparados para ellas. Entonces yo creo que es importante colocar un líder frente a este proceso. El día que la sociedad venezolana pueda escoger ese liderazgo, habrá escogido sin lugar a dudas su próximo presidente. Y de allí en adelante lo que toca es dar la pelea y dar la lucha por los caminos apropiados para que ese presidente se constituya de manera legal, de manera electa, de manera democrática en presidente del país. Ese líder tú lo ves con la matriz en los partidos, la matriz en el Frente Amplio. Mira, yo creo ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que lo importante... Cuando se plantea, uno de los problemas, cuando se plantea aquí la posibilidad de una elección, no surge un candidato, surgen 10.
claro. Y Pues, ese es un problema. bueno, para usted. a ver, yo creo que es un problema si la gente no tiene la posibilidad de elegir quién es. Le cuento un poco cómo nosotros hemos venido manejando esta propuesta. Ajá. En primer lugar, creemos que debe haber una primaria Para primaria, ajá. y que debe haber una primaria abierta, donde participen todos los que quieran participar, estén en partido o no. Y ahí me importa poco si participan 10 o si participan 100, que participen todos los que quieran participar. Y creo que deben participar tanto aquellos que están habilitados como aquellos que no lo están. Porque algunos dicen, bueno, ¿para qué van a participar los inhabilitados? Bueno, porque justamente algunos de los inhabilitados son personas que tienen un liderazgo muy importante y no se les puede sacar de la carrera. Algunos dicen, pero después no van a poder ir a elecciones. Bueno, ¿por qué no? Porque si nosotros podemos empujar al gobierno para que celebre una nueva elección, también podemos empujarlo para que se celebre bajo otras condiciones distintas a las que se ha hecho anteriormente. Después la otra cosa que hemos propuesto es que esta elección se haga básicamente por selección múltiple. Y esto sí sería una novedad en Venezuela. ¿Y qué implica hacerlo por selección múltiple? Que las personas no van a votar por un candidato, sino que van a votar por lo menos por 3. Y eso va a permitir 2 cosas básicamente. Una, que veamos de esa votación salir al individuo de mayor consenso, porque puede que quienes les guste un candidato detesten a otro, pero tengan un tercero que sea común, digamos, que dé confianza a la mayoría de la gente. Y ese sistema de selección múltiple se ha utilizado en otros países con muchísimo éxito y ha funcionado bastante bien. Entonces yo creo que, y un sistema de selección múltiple permite una cosa adicional, y es que si 2 personas van a una elección y básicamente lo que buscan es una destrozar a la otra, cada quien está perdiendo los votos del Eso lo otro. quería plantear. Pero si de alguna manera quienes están en esa elección necesitan los votos del otro, porque yo necesito que sus votantes me den también su voto, aunque sea como segunda o como tercera opción, yo no puedo atacarlo a usted, sino que de alguna manera yo tengo que manejar una campaña de altura, una campaña de una manera distinta, de donde yo lo respeto a usted y donde respeto a sus votantes y donde usted me respeta a mí y respeta a mis votantes. Y solamente así aquel candidato que sepa manejar mejor la situación y atraer la mayor cantidad de votos será capaz de generar mayor consenso. Y hoy en día lo que necesitamos nosotros es la persona que genera mayor consenso en el país. A eso íbamos. Yo te decía que generalmente la experiencia que hay de las primarias en Venezuela no es muy buena. Terminan peleándose uno a otro, descalificando uno a otro. Entonces, por eso hay que cambiar el método. Poniendo a la gente a decir, bueno, si es cierto lo que uno dice del otro, aquí no vale la pena. Pues. Bueno, y el otro problema que hay es lo que yo te decía antes, la voluntad de la gente a acudir a unas primarias, con las mismas experiencias. Pues. Bueno, yo te pregunto, ¿esos candidatos pueden salir de los partidos, pueden salir de la sociedad civil? Sí. ¿De dónde? Y te digo esto porque, no voy a citar nombres, pero yo vi una persona que en estos días se lanzó y le cayeron por las redes, bueno, que si es del pasado, que si representa el pasado, que si representa la cuarta, que, ¿cómo salir de esa matriz? Yo creo básicamente, como le decía hace un momento, que esto debe ser una especie de primaria abierta para escoger este liderazgo que no solamente va a ser el candidato en un proceso electoral si se genera la presión suficiente para obligar al gobierno a hacer una elección, sino que va a ser el líder de este proceso de transición. Entonces yo creo que es muy importante que ese liderazgo no se escoja en un conciliábulo, sino que lo escoja la gente y que sea aquella persona en la que hay mayor confianza. Si el método de elección es el que estamos hablando, aquel que de alguna manera trate de radicalizar, de polarizar el proceso, de destruir a sus adversarios, va a terminar con muchos menos votos. Aquel que busque construir mayor consenso y maneje un discurso distinto es el que va a lograr tener mayores votos. Usted me puede decir, bueno, no hay voluntad política para esto. Lamentablemente puede que usted tenga razón, que no haya voluntad política para hacerlo. Pero si no hay voluntad política para hacerlo, entonces ese liderazgo saldrá un poco digamos que por un sistema darwiniano, o sea, será la lucha del más fuerte. Y esto puede demorar años en que haya un liderazgo bien identificado que surja y que se pueda poner al frente de este proceso. Yo creo nuevamente, doctor Croes, como le decía, que la situación del país es muy crítica, que el país reclama un cambio de manera inmediata. Ese cambio de manera inmediata no es posible mientras el gobierno siga estando al frente, porque es un gobierno que no genera confianza,
que no puede tener los recursos para sacar al país del foso donde está metido. Y yo creo que lo que es fundamental es que nos tomemos esto con mucha seriedad y creamos los mecanismos institucionales para poder escoger ese liderazgo y colocarlo al frente lo antes posible. Ok, doctor Alarcón, porque el doctor es usted, yo soy periodista, no soy doctora. Bueno, vamos a un receso y regresamos con la otra parte. Ok. Estás viendo Diálogo con... Bueno, vamos al último corte por este programa con el doctor Benigno Alarcón. En estos días estuve yo por aquí a mi buen amigo y siempre respetado padre Virtuoso, que yo le digo, tú eres doble virtuoso, porque eres virtuoso y por tu apellido, ¿no? Bueno, y le hablaba de la situación de las universidades. Y después hablé con otro rector, con el rector de la Universidad Simón Bolívar, y todos coincidían en la crisis que hay en las universidades venezolanas, unas porque se van los profesores, otras porque se van los estudiantes, y otras porque se van los reales. ¿Por dónde comienza usted? Sí, bueno, yo diría que la situación de las universidades es básicamente un reflejo de la situación del país. Una universidad hace algunos años atrás era un lugar de esperanza, era un lugar donde la gente iba a prepararse para un futuro mejor, era el lugar donde los jóvenes iban llenos de ilusiones justamente para tratar de prepararse para todos los sueños que tenían y para todos los retos que se planteaban a sí mismos. Yo en la universidad es un sitio, es un pequeño oasis si lo comparamos con el resto del país, digamos que con juventud, con conocimiento, con gente que tiene ganas de luchar, pero no ajena a los problemas que vive el país. Entonces hoy en día vemos como nuestros jóvenes abandonan las carreras para irse a otro lado a buscar un futuro sin tener muy claro qué es lo que van a ir a buscar. Vemos a los jóvenes abandonando las carreras porque sienten que las carreras no les van a dar el futuro que buscan y que hay que resolver primero las urgencias de la comida, de la medicina, del familiar enfermo en casa, este tipo de cosas. Entonces, obviamente la comunidad es eso, es un micromundo, es una microrepresentación del país donde se viven, bueno, toda esta tragedia humana que está viviendo Venezuela ya desde hace algún tiempo. Entonces, sí, ciertamente es una situación muy difícil por los tres componentes que usted acaba de mencionar, porque los costos han ido a niveles que pocas personas los pueden cubrir hoy en día, porque las universidades públicas están sin presupuesto, porque las universidades privadas como la nuestra no pueden con la sola matrícula mantener sus costos operativos, porque eso nadie lo podría pagar. Y porque tenemos también profesores que hoy en día están trabajando más por amor a formar a los jóvenes que por lo que están ganando, por el trabajo que están haciendo. Y todo profesor tiene que buscar de alguna manera otras entradas, otras formas de sobrevivir para poder sacar adelante su familia, para poder pagar sus gastos, para poder pagar sus necesidades básicas. Y sin embargo, debo decirlo con muchísimo orgullo, uno ve cómo queda allí un grupo de profesores que siguen dando la pelea, que siguen de alguna manera formando a los alumnos muchas veces sin tener un carro para venir a dar clase, viniendo en el metro, trasladándose en carrito propuesto, muchas veces sabiendo que lo que van a cobrar no les va a dar más que para tomarse un café o dos. Y sin embargo están dando la pelea y están tratando de hacer lo mejor posible. Eso es, bueno, eso es admirable. Y creo que de esa misma manera, como lo vemos en la universidad, lo vemos en muchas otras partes en el país. Vemos gente que todos los días consume sus ahorros si los tiene, otros que tienen que salir a procurarse el día a día y sin embargo siguen aquí y no se quieren ir porque quieren ver un cambio. Claro. Y los que se terminan yendo es porque sencillamente ya perdieron toda posibilidad de poder sobrevivir y salir adelante. Por cierto, hace 3 meses yo fui a Estados Unidos, concretamente a Miami, y me encontré con una persona que me llevó al aeropuerto a la universidad. Bueno, y qué sorpresa me dio, yo fui profesor de la Universidad Central de Química, me dijo. Okay. Y hoy estoy aquí manejando taxi. Pero aquí gano $1.200 y allá ganaba $8. Claro.
Y como ese caso, hay otros casos más. Muchos. Y hay los que pueden resistir y se quedan aquí, como usted dice. Pues. Sí, bueno, y hay personas que sencillamente se van porque ya no les queda más remedio. Yo recuerdo, además con mucho dolor, un caso de un joven que trabajaba en la universidad y que se tuvo que ir del país porque es básicamente trasplantado de riñón y ya no conseguía los inmunodepresores para poder mantenerse vivo, ¿no? Y eso básicamente un muchacho con familia, con hijos, con esposa, y tuvo que salir del país básicamente porque dice, bueno, el país me sacó tarjeta roja y no puedo hacer otra cosa, no tengo otro remedio, pero estuvo aquí hasta el último minuto, hasta que no podía más. Y bueno, y afortunadamente se fue a un país, consiguió trabajo, hoy en día consigue los medicamentos que necesitan para seguir adelante con su vida y con su condición. Pero es una situación muy dura, pero bueno, hay mucha gente que sigue dando la lucha y que sigue dando la pelea. Bueno, hablando de medicamentos, una señora que entrando de aquí hace como 15 días estaba en una crisis de nervios porque le habían recetado medicina llamada losartán y no la conseguía en ninguna parte. Bueno, yo le dije que yo se la iba a conseguir, se la conseguí, así que señora, aquí la tienen en teléfono. Bueno, los estudiantes, usted conversa mucho con los estudiantes. Sí. ¿Qué ánimo le ve usted a los estudiantes de la Católica concretamente? Mira, los estudiantes de alguna manera siguen dando la pelea, son la juventud, son la esperanza. Hoy en día quizás menos articulados de lo que estuvieron en algún momento en el pasado. Recordamos, por ejemplo, esa gesta, yo la califico de gloriosa del año 2006, 2007, cuando de alguna manera los estudiantes derrotaron de alguna manera al presidente Chávez en aquel referéndum donde se pretendía ir a la elección indefinida, ¿no? Y evidentemente eso fue una juventud valerosa que hoy en día la tenemos, pero hoy en día quizás falta mayor organización, mayor estructura para que puedan seguir adelante con esa lucha. Yo creo que lo que es esencial es que los jóvenes retomen la esperanza y que los jóvenes de alguna manera vuelvan otra vez a alzar las banderas de Venezuela y vuelvan nuevamente a ponerse al frente de esta lucha. El joven no es visto con desconfianza, como podemos ser vistos los que tenemos más años. A los jóvenes no se les ve con agendas ocultas, porque es la pureza de la juventud, de alguna manera, y están luchando por su futuro. Y yo creo que los jóvenes tienen mucho que hacer aquí. Por eso es que nosotros vemos que en todo estudio de opinión, los estudiantes, los jóvenes salen en los lugares más elevados al lado de las universidades, de la iglesia. Y justamente es porque la gente no ve en el joven la malicia, no ve en el joven las segundas intenciones, sino ve una lucha un poco más transparente, ¿no? Un poco más noble. Y yo creo que es importante animar a los jóvenes a que vuelvan a tomar esas banderas y que vuelvan otra vez a liderar este proceso, porque ellos pueden tener un rol muy importante en este proceso. En estos días hablamos sobre el Frente Amplio que se constituyó con mucha publicidad. Después como enmudeció. ¿Qué pasó ahí? Usted debe estar enterado. Sí, a ver, yo creo que el Frente Amplio es una iniciativa correcta, ¿ok? Yo creo que lo que pasó con el Frente Amplio es que nació, digamos, de manera muy rápida y de alguna forma un acto muy importante en la Universidad Central que generó una gran esperanza. Por eso. Pero posiblemente después no se tenía muy claro el camino que se iba a continuar. Entonces se hizo ese evento inicial y no estaba demasiado definido el camino en el que continuar. Pero si usted me lo pregunta, yo creo que iniciativas como el Frente Amplio, iniciativas donde todos quepamos, iniciativas que sean amplias, que sean plataformas inclusivas y donde todos tengamos un rol, yo creo que son fundamentales. Yo creo que justamente con grupos como el Frente Amplio, con grupos como algo que se llama Creemos Alianza Ciudadana, que nosotros también le damos apoyo desde la universidad, es que se puede sacar adelante todo este proceso. Hace falta plataformas amplias, inclusivas, que de alguna manera puedan conformar esas orquestas de las que usted hablaba hace un momento, porque si no hay esas plataformas es imposible generarlas. Usted puede tener un músico en una esquina, otro en el metro, otro en la calle, pero eso no es una orquesta. Sí. Tenemos que colocarlos juntos en una misma plataforma. Y yo creo que el Frente Creemos Alianza Ciudadana sirven justamente a este fin. Y yo creo que ese es el tipo de iniciativas que hay que impulsar. Yo creo que eso es fundamental. Bueno, me están haciendo señas que el programa terminó. Gracias, profesor Benigno Alarcón. Gracias a usted. Muchas gracias a usted, amigos televidentes. En la primera parte conversaré con el psiquiatra doctor Guadalberto Rodríguez. Bueno, nos va a decir cómo está la situación mental en este momento. Bueno, ¿y usted cómo se siente? Muy bien.
Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora voy a conversar con el doctor Guadalberto Rodríguez, expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Para mí sigue siendo presidente, pero bueno. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias, muy amable. Aquí leo una noticia suya que dice esquizofrenia avanza por falta de fármacos. Explíqueme eso. No hay fármacos. El problema de los fármacos es bastante serio en este momento en el país. Todo el mundo sabe que hay serios problemas para conseguir los medicamentos, no solo por los costos, sino por la disponibilidad, que se ha hecho bastante cuesta arriba, por circunstancias que no vamos a discutir en este momento. Pero lo cierto es que estamos en una situación en donde la posibilidad de conseguir los medicamentos para mantener controlada la enfermedad mental ha aumentado mucho. En realidad no ha aumentado la prevalencia de la enfermedad como tal, o sea, el número de casos. Ajá. Lo que está aumentando es la sintomatología asociada a la enfermedad por imposibilidad de control de la misma, por el problema de los medicamentos. De tal manera que estamos viendo pacientes que, pudiendo estar relativamente bien controlados y productivos e insertados socialmente, están imposibilitados de funcionar apropiadamente, porque estos medicamentos son muy efectivos para controlar los síntomas, pero si no los toma, la enfermedad coge cuerpo. Usted dice aquí algo. Hasta hace 5 años teníamos más o menos 80 medicamentos diferentes para el tratamiento de diversas patologías mentales. En la actualidad, eso significa que hay que tratar a todos los pacientes no con lo que mejor le va, sino con lo que se consigue. Me parece dramático eso, ¿no? Sí, es dramático, ciertamente. Es dramático y es una situación sumamente enojosa y triste para nosotros como médicos, que sabiendo que se dispone de una farmacopea sumamente amplia en el aspecto de las enfermedades mentales, tengamos que estarle dando a los pacientes tratamientos casi que de tipo genérico, en el sentido que al tener solamente 1 o 2 antidepresivos presentes en el país, ahorita existen en el mundo más de 30 antidepresivos diferentes con diferentes perfiles de funcionamiento, uno tenga que utilizar 1 o 2 con el riesgo de que, si al paciente no le va bien con ese medicamento, el paciente no va a tener la mejoría que pudiera tener utilizando el que le es más apropiado de acuerdo a las características de esa enfermedad. ¿Cuándo se considera que una persona es esquizofrénica? La esquizofrenia es una enfermedad que tiene un diagnóstico de tipo evolutivo. Eso quiere decir que uno no puede etiquetar como esquizofrénico a una persona en su primer episodio psicótico, pero lo fundamental es que es una enfermedad de manifestaciones de tipo psicótico, con ideación delirante, ideas de tipo paranoide, alucinaciones, retraimiento social, mutismo, una serie de síntomas, pero usted necesita darle tiempo a la enfermedad para que se instale como tal, porque las primeras manifestaciones pueden ser relativamente sutiles, y con unas manifestaciones muy sutiles en un primer episodio es impropio hacer un diagnóstico tan serio como ese. Yo recuerdo que en mi tierra decían cuando una persona era muy irascible, ese es esquizofrénico, ¿eso es verdad? No, la irascibilidad tiene más que ver, bueno, por un lado, con un problema propio de la personalidad del individuo, Ajá. pero por otra parte también con la existencia en algunos casos de lo que se llaman disritmias cerebrales, que son circunstancias en las cuales circuitos neurales están afectados de cortocircuitos que hacen que la persona tenga reacciones de tipo muy impulsivo. Cuando una persona siente algo de irascibilidad, y me decía un médico, no era psiquiatra, me decía, pero en este caso lo mejor es explotar. Si usted siente una rabia, explote y después pida perdón. ¿Qué dice usted? El problema es que en la explosión tú puedes perder el control. Y como todo el mundo sabe, cuando uno pierde el control, pierde la razón. De manera que
Lo mejor es no tener rabia. Una cosa es explotar y otra cosa es manifestar tus deseos de una manera, digamos, más o menos apropiada. Uno puede exigir sus derechos y exigir su respeto sin necesidad de explotar. Pero para eso tienes que hacer uso de la palabra. Y como no todo el mundo hace un adecuado uso de la palabra, al verse imposibilitado de manifestar su molestia, acude entonces a la actividad de tipo Por ejemplo, cuando una persona está en una agresivo. cola, en un abasto, y se va descomponiendo desde el punto de vista de su carácter, ¿no? Y si alguien le dice algo, enseguida explota. Y ya han pasado varios incidentes, ¿no? Eso, Sí, eso está sucediendo porque estamos en una situación en la cual sabemos que estamos sujetos a fuerzas que no estamos controlando, y eso genera una situación que a mí me parece una de las más importantes en este momento en el ámbito sociocultural de la población, que es la incertidumbre. La incertidumbre está en este momento presente en la población venezolana. Y no es tanto una incertidumbre por lo que va a suceder, sino por cómo y cuándo va a suceder lo que debería suceder para que las cosas cambien. aquí habla usted de síntomas positivos y negativos en la esquizofrenia, que ambos, según usted, siguen siendo peligrosos. Sí, la esquizofrenia tiene síntomas positivos y tiene síntomas negativos. Si es positivo, puede ser peligroso. No, se le llama positivo porque son, digamos, como demasiado evidentes. Entonces la persona tiene alucinaciones, tiene ideas delirantes, tiene intranquilidad, inquietud, insomnio. Esos son síntomas positivos. Los síntomas negativos son los síntomas que hacen que la persona se retraiga. Entonces hay retraimiento social, hay mutismo, la persona se pone muy silenciosa, no se comunica. Esos son los síntomas negativos. Incapacidad para ejercer el trabajo, por supuesto. En este momento, la ansiedad y la depresión están afectando mucho la salud del venezolano. Sí, notablemente, notablemente. Lamentablemente no disponemos de cifras estadísticas apropiadas. Bueno, todo el mundo lo ha dicho, todos los médicos a los cuales se invita a los programas de opinión, hablan de que no está sucediendo la información epidemiológica apropiadamente. No solo, yo no diría que es que no está sucediendo apropiadamente la información epidemiológica, es que no hay información epidemiológica. De manera que los médicos estamos totalmente ciegos con respecto a cómo están sucediendo las incidencias de las enfermedades sobre la población. Pero anecdóticamente todos sabemos que en los consultorios hay un aumento desmesurado de cuadros tanto de ansiedad como de depresión. Okay. Usted habla aquí de los niños, que recomienda llevarlos al psiquiatra. ¿Sí? Dice aquí, a los niños recomendó el psiquiatra también hay que protegerlos, lo cual no significa mantenerlos en una burbuja de fantasía. Claro, pero eso no significa llevarlos a la consulta, ¿no? Sino simplemente protegerlos en el sentido de darles seguridad, darles acompañamiento, darles el afecto que necesitan, porque estamos todos realmente muy, muy conmovidos, muy movidos emocionalmente por todas las circunstancias por las cuales estamos pasando, y eso necesariamente se va a reflejar en una afectación emocional en los niños. Tenemos que ir a un receso. Cuando regresemos, me gustaría aclararnos del suicidio, que parece que va en aumento. ¿Cómo no? Estás viendo Diálogo con. Bueno, le hablaba del suicidio y aquí hay, dice, paciente psiquiátrico condenado a llevar una vida miserable. ¿Por qué? Por lo que conversábamos al inicio de la entrevista, la falta de medicamentos hace que los pacientes que pudieran
estar en relativas buenas condiciones de funcionamiento, estén teniendo una vida realmente muy, muy empobrecida emocionalmente hablando. Y eso se está reflejando en los consultorios porque ya es, digamos, un comentario bastante común entre nosotros los psiquiatras, que hay gente que se está suicidando. Como decía antes, no tenemos cifras, pero uno conversa con sus colegas, uno conversa con sus pacientes y uno ve cómo el suicidio se está comenzando a acariciar en la mente de los pacientes como una posibilidad, no de resolución, porque el suicidio no resuelve los problemas, pero acaba con el problema. Al tú quitarte la vida, los problemas se acaban, pero eso no es la manera de resolver las cosas. Nosotros estamos viendo que hay varios factores relacionados con esto. Por un lado, lo que mencionaba yo hace un rato acerca de la incertidumbre. Nosotros estamos viviendo en una situación de incertidumbre que yo pienso que es manipulada políticamente, en el sentido que no tienes información apropiada o tienes falta de información y eso genera una enorme incertidumbre. ¿Qué sucede con la incertidumbre? Que ante la incertidumbre el ser humano tiende a paralizarse por falta de información. Al no tener información no sé muy bien qué es lo que debo hacer, entonces prefiero paralizarme. Y eso es un arma de control político. Pero además de la incertidumbre está el deterioro de las condiciones de vida. Entonces tenemos incertidumbre, tenemos deterioro de las condiciones de vida, tenemos una falta de medicamentos para el tratamiento de todas las condiciones mentales. Eso es un cóctel peligrosísimo a nivel social porque determina que el sujeto se sienta en un callejón sin salida. Y esa es la primera circunstancia en la cual la persona comienza a pensar en que la muerte puede ser una solución. ¿Qué hacer? Ya hemos planteado el problema, la receta. ¿Cómo avanzar hacia una sociedad mentalmente menos traumática? Bueno, hay que hacer varias cosas, pero todas condicionan un cambio en la política del Estado. No estoy hablando del gobierno, estoy hablando del Estado. Obviamente, el gobierno es la representación a nivel político del Estado, pero es el Estado el responsable del bienestar de la población. Las políticas de Estado con respecto a la salud mental en Venezuela siempre han sido muy deficientes, muy malas. Siempre los psiquiatras nos hemos quejado que el Estado venezolano no atiende apropiadamente a su población mentalmente enferma. Pero últimamente hemos visto que eso se ha acrecentado y no sabemos realmente si esto se debe a una política ex profeso de control de la población a través del control de las circunstancias de salud mental de la población. Pero lo que sí es cierto es que no vamos a resolver nada en solitario. Nadie se puede plantear que va a resolver este asunto en solitario. Esto se resuelve en función de la colaboración de toda la sociedad, de todas las organizaciones, de los partidos políticos, de las organizaciones no gubernamentales, del público en la calle, de las escuelas, de las asociaciones culturales. Yo veo como muy peligroso el hecho de que se está de alguna manera achacando a los partidos políticos la incapacidad para resolver los problemas que tiene el país en este momento. Y si bien es cierto que los partidos políticos han creado situaciones que no han dado los mejores resultados, también es cierto que sin los partidos políticos las sociedades no logran ponerse de acuerdo. El partido político es la maquinaria que sirve de correaje entre el poder y la sociedad. Sin los partidos políticos, esa unidad se rompe y entramos en un estado de caos.
de desorganización política. De manera que antes de tratar de resolver cualquier problema, tenemos que resolver el problema político del país, y esto es algo con lo cual la psiquiatría siempre ha estado sumamente relacionada, porque al tener que ver la psiquiatría con lo que es la vida mental de las personas, necesariamente tiene que ver con la vida política de las personas. Quizás por eso los psiquiatras tienen siempre alguna tendencia a hacer comentarios un poco más allá de lo exclusivamente psiquiátrico, y nos metemos ya más en la parte política o sociológica de la vida de la gente. Además de la situación política, el comportamiento ciudadano, ¿cómo se observa en esta situación? Muy desorganizado, muy desordenado, muy Ajá. desordenado, porque no tenemos la organización suficiente a través de los partidos políticos, Ajá. que, vuelvo y repito, son sumamente necesarios, pero hay que entender que han cometido muchos errores, porque, bueno, en la política siempre se ha sabido que en la política hay muchos egos crecidos, y eso ha impedido que los esfuerzos unitarios para enfrentarse al poder político no hayan dado los resultados Ajá. apropiados. Aquí leo que dice, según ranking elaborado en 2017 por la Organización de Naciones Unidas, de 155 estados analizados, el país se encuentra en la posición 82. Según este estudio, descendió aceleradamente 38 puestos en comparación con el 2016. Y según la Organización Mundial de la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar tensiones normales de la vida, puede trabajar en forma productiva y fructífera. Comentario. Bueno, El caso de este informe de las Naciones Unidas. está dicho allí, hemos descendido 38 escalones en la escala de calidad de vida, y estamos entre los últimos países en este momento. O sea, en todo el mundo se sabe que en este momento Venezuela es uno de los países que tiene la mayor incidencia de delitos de tipo violento, por un lado, pero por otro lado también los mayores índices de corrupción. Entonces, si sumamos corrupción más violencia callejera, más organismos policiales corruptos, más una estructura gubernamental que pareciera estar un poco ciega con respecto a los problemas de la población, obviamente ese estado de bienestar que define la Organización Mundial de la Salud como la salud mental, es imposible que se cumpla ese paradigma. ¿Qué papel juega la oposición en la depresión del venezolano? En todo caso. Esa es una pregunta bien interesante. Ajá. Es una pregunta bien interesante, porque la oposición como oposición podría ser un factor sumamente importante para la mejoría del estatus mental de la población, en la medida en que la oposición lograra que haya un cambio en la estructura política del país. Pero eso no se ha visto todavía, y parte de la incertidumbre que tenemos es que no sabemos para cuándo eso se puede conseguir. ¿Cuándo se puede calificar un señor deprimido? Que diga, ese señor está deprimido. ¿Qué siente? ¿Qué es la expresión? Uno de los primeros síntomas de la depresión en las personas adultas es la irritabilidad. ¿Okay? En la depresión uno puede tener muchísimos síntomas: insomnio, tristeza, deseos de llorar, ideas de tipo negativo, sensación de desasosiego, sensación de estar desasistido, sensación de no ser querido, pero en los adultos una de las manifestaciones más importantes de la depresión es la irritabilidad, y la irritabilidad la estamos viendo, y usted mismo lo decía hace un momento, en cualquier cola de supermercado, sí, claro, uno ve a la gente irritable. Si no consigue carne, si no consigue y eso leche. Significa que una enorme cantidad de la población venezolana en este momento puede estar seriamente deprimida. Nos están haciendo señas que el programa terminó, pero voy a preguntar una cosa. ¿Tiene remedio? ¿Hay medicinas para se cura la depresión? Sí, cómo no. La depresión, por supuesto que tiene... ¿Con qué? ¿Con los deprimidos? Con medicamentos antidepresivos, pero no... Que no se consiguen. Que no se consiguen, o que cuando se consiguen hay 1 o 2 medicamentos, y eso
no necesariamente significa que ese es el que te va a servir a ti. Ajá. De manera que los deprimidos están jugando en este momento en Venezuela, están sujetos a una ruleta rusa de me toca o no me toca. Hace mucho tiempo yo le preguntaba a un médico, se usaba mucho en Venezuela, no sé si en otra parte, ese está irritable, tómate un Valium, que era en ese tiempo una medicina milagrosa, ¿no? Claro, porque todas las benzodiazepinas, o sea, el Valium es una benzodiazepina. ¿Eso existe todavía el Valium? Sí, sí, son medicamentos tranquilizantes. Ok. Pero tú te puedes tranquilizar, pero no te quitas la depresión. ¿Usted se deprimió alguna vez? No seriamente, me he sentido triste. Bueno, gracias, espero que se contente. Gracias a usted, amigo televidente. Nos Muchas veremos aquí el gracias. próximo domingo a esta misma hora.